Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Eco en línea. Si no me conocéis, yo soy Chris, soy parte de la Iglesia Eco y me encanta que vos estés acá hoy. Realmente yo creo que Dios tiene un mensaje para darte en este día, así que te animo, no sé si estás en tu cocina, si estás en el living, en tu cama, pero te animo a que tomes notas, que te prepares porque Dios tiene algo que quiere decirte hoy y voy a orar rápidamente porque yo necesito la ayuda de Dios para compartir claramente en este día y también voy a orar que tu corazón esté preparado para recibir lo que Dios tiene para vos. Señor, te doy gracias por este día. Oro, Señor, que me uses a mí para comunicar claramente en este día lo que vos tenés para nosotros y oro, Señor, que cada persona lo pueda recibir. Señor, oro esto en tu nombre. Amén. Bueno, me encanta que vos estés acá, no sé si es la primera vez que estés con nosotros o si hace mucho que sos parte de Iglesia Eco, pero yo creo que este mensaje es para todos y para todas en este día, así que prepárate. Yo quiero hablar en este día acerca de una frase que decimos mucho como iglesia, y yo creo que es una frase que hace falta explicar de dónde lo sacamos, hace falta explicar por qué lo creemos, y es la frase que Dios te ama y te acepta tal como sos. Es una frase que decimos mucho, que creemos con todo el corazón, pero es algo que a veces se puede malentender y yo creo que cuando escuchamos esa frase tenemos diferentes reacciones a lo que escuchamos. Quizás lo escuchás y decís, no puede ser que Dios realmente me ame y me acepte tal como soy. Si ellos supieran todo lo que he hecho, todos los errores que he cometido, los pecados que he hecho, no dirían que Dios me ama tal como soy. Quizás Dios ama a la mayoría o a algunos, pero no a todos. Y quizás hay otras personas que en vez de sentir culpa o vergüenza, quizás dicen, no, la verdad, yo no creo que Dios ame y acepte a todos. Yo trabajé mucho, trabajé duro para que Dios me acepte, para ganar la aprobación de Dios. En realidad yo creo que la gente, para que Dios los ame, tienen que trabajar duro, tienen que mejorar su vida, tienen que ser buenas personas. Y esa es una reacción que yo diría la reacción de orgullo. Entonces tenemos varias reacciones que pueden pasar cuando escuchamos esta frase, pero yo creo que es clave que nosotros entendamos qué significa esta frase, que Dios nos acepta, que Dios nos ama, que podamos entender de dónde viene, porque no es una idea que parece linda y que decimos por eso, sino que es algo que viene directamente de la Biblia y por eso nosotros lo creemos, por eso nosotros lo declaramos. Y es algo que transforma nuestras vidas. Seamos personas que nunca pisamos una iglesia o seamos personas que hace mucho que somos parte de una iglesia. Si nosotros llegamos a entender esta verdad, transforma completamente nuestras vidas. Y yo quiero hablar de una historia en la Biblia que muestra este punto y es algo que últimamente me estaba impactando, que yo en las últimas semanas yo estaba leyendo lo que es el comienzo de la Biblia, el libro de Génesis, y algo que me impactó mucho mientras estaba leyendo y pensando, algo que me impactó esta vez, fue como Dios siempre usa a personas imperfectas. Dios siempre se acerca a personas antes de que sean personas buenas. De hecho, Él elige a personas muchas veces con errores muy grandes, que se equivocan mucho y sin embargo Dios los usa. Y una de esas personas es Abraham, el que la Biblia llama el padre de nuestra fe. Dios se acercó a él. En la Biblia me encanta porque no dice que Dios se acercó porque Abraham era bueno o era espectacular o era una persona santa o lo que sea, sino que simplemente Dios le apareció. Dios lo eligió porque Dios lo amó. Y me encanta eso porque el amor de Dios es incondicional. No tiene que ver con lo que nosotros hagamos o que nosotros lo merezcamos, sino que Él viene y entra en nuestras vidas y nos da una oportunidad. Y a Abraham le dio una promesa. Le dijo, Abraham, tengo un propósito para vos, pero no solamente para vos, sino para toda tu descendencia. Que vas a tener una descendencia grande que va a impactar el mundo, que va a ser una bendición para todo el mundo. Y Dios le apareció varias veces en su vida. Y cada vez le prometió eso, le recordó de esa promesa. Pero llegó a un punto en que Abraham ya estaba medio harto, porque la realidad es que Abraham no podía tener hijos. Él ya era muy grande y su esposa era infértil, no podía tener hijos y ya estaba muy avanzado de edad y no tenía ningún hijo. Y le dijo a Dios, pero Dios, me decís esto, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo voy a tener un hijo si ya soy grande y no puede pasar biológicamente, no puede pasar físicamente? Y Dios le dijo, en vez de estar enojado con Abraham, Dios dijo, está bien,
yo voy a mostrarte que estoy en serio. Yo voy a mostrarte que puedes confiar en mí, que voy a cumplir mi palabra. Y acá encontramos un pasaje que no aparece mucho en las prédicas porque es un poco extraño, pero voy a leerlo y después voy a explicar qué significa. Así que prepárense porque es un poco raro. Lo que pasa acá, tenemos a Dios con Abraham, que Dios le hace esta promesa, que va a darle una descendencia, por más que parezca imposible, que lo va a hacer, y que esa descendencia va a ser una bendición a todo el mundo. Y después hace algo para, entre comillas, probar que puede confiar en él. Le dice a Abraham que él tome unos animales y que los corte a la mitad. Ya es medio extraño lo que está pasando. Y dice que Abraham haga un camino entre las dos mitades de cada animal. Bueno, está ahí, dice en Génesis 15, 17. Después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaban entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra que ahora ocupan los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, etcétera, etcétera, un montón de pueblos difíciles de decir. Y básicamente lo que pasa acá parece muy extraño. Ya podemos estar de acuerdo que esto no pasa hoy, no creo, no sé si sigue pasando hoy en día, pero es algo que pasaba en el mundo antiguo, que si nosotros estudiamos un poco la historia, vamos a ver que en el mundo antiguo, cuando dos personas querían hacer un pacto o un contrato sobre un tema muy serio, algo muy importante, y necesitaban estar seguros que podían confiar en la otra persona, que cumplirían su parte, ellos cortaban unos animales por la mitad y caminaban por entre medio de esos animales. Y lo que estaban diciendo es que si yo no cumplo mi parte, que sea conmigo como fue con estos animales. En otras palabras, están diciendo que si yo no cumplo mi parte, yo le doy el derecho a las otras personas que son parte de este pacto que me maten y que no tengan ninguna repercusiones por hacerlo. Fue algo aceptado en ese día como un contrato o un pacto legal. Y lo que pasa acá, que es una locura, es que Abraham tiene una visión y dice que ve a un fuego y a un humo que pasan por entre medio de los animales. No tenemos tiempo para esto, pero esos son imágenes, de la presencia de Dios. Son cosas que representan a Dios y lo que vemos es que Dios mismo pasó por entre medio de los animales. Pero algo interesante no pasó en esto. Normalmente pasarían las dos partes, pasarían las dos personas por entre medio. Pero en este caso solamente pasó Dios. Y quizá decís, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué importa eso? Es muy importante. Yo creo que nunca hubo un contrato así en toda la historia donde solamente una persona pasó por entre medio, porque lo que estaba diciendo Dios es que si yo no cumplo mi promesa que te acabo de dar, si yo no soy fiel a mi promesa, que sea conmigo como fue con estos animales. Pero también, si vos no cumplís, Abraham, con tu parte de la promesa, también que sea conmigo como fue con estos animales. Es una promesa tremenda y me encanta porque en este primer pacto que hizo Dios con Abraham, el padre de nuestra fe, ya empezó a mostrar el amor que tiene. Ya empezó a mostrar el plan que él tenía, que él iba a recibir el castigo por nuestros errores, por nuestros pecados. Y acá encontramos una clave. Pero antes de desarrollar un poco el punto, yo quiero leer otro pasaje. Otra parte en la Biblia, miles de años después, en otro momento, cuando dice que una oscuridad también cayó sobre la tierra, que encontramos en Mateo 27. Es tremendo esto. Dice, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Eli, Eli, lema sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en el versículo 50 dice, entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Es muy fuerte esto. Lo que vemos es que Dios en Génesis prometió que si nosotros no fuéramos fieles a lo que teníamos que hacer, si nosotros hiciéramos las cosas mal, Él prometió que iba a recibir el castigo por nuestros errores, que Él iba a ser partido a la mitad. Y acá vemos a Dios literalmente partido a la mitad, entre el Padre y el Hijo, separados. Ahí vemos a Jesús recibiendo el castigo por nuestros errores.
Cuando hablamos de que Dios nos acepta y nos ama tal como somos, no es porque Dios no toma en cuenta el pecado, no le importa, sino es porque Dios recibió el castigo por nuestros pecados. En Isaías 53, 1 al 6, el profeta Isaías, mucho tiempo antes de Jesús, ya estaba viendo lo que Jesús iba a hacer. En Isaías 53, del 1 al 6, dice así: ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, reconocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Tremendo. Vemos como Jesús recibió el castigo, como él había prometido. Miles de años antes, él en ese día cumplió con sus promesas. Y nosotros realmente podemos decir que Dios nos ama y Dios nos acepta tal como somos solamente por esto, solamente por ese precio que pagó Jesús en la cruz. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Seguramente has escuchado acerca de Jesús que murió en la cruz por nuestros pecados. Lo estoy diciendo porque creo que es tan importante que nunca nos olvidemos de esto, que es lo central, que es lo más importante del mensaje de la Biblia. Que Jesús no vino para que nosotros seamos personas buenas, sino que vino para que personas muertas sean vivas. Jesús no vino solamente para que nosotros viviéramos una buena vida, sino que vino para darnos vida. Dice la Biblia que todos nosotros nos alejamos de Dios, que todos nosotros en algún momento nos separamos de Dios. Y la Biblia dice que eso es una condición de muerte, porque nosotros fuimos creados para estar en comunión con Dios. Y yo no sé dónde vos estás en este momento. Este es un mensaje muy sencillo. Yo espero que sea algo que te ayude. No sé dónde vos estás en este momento. Quizás nunca aceptaste a Jesús, nunca tomaste la decisión de seguirlo a Él. Quizás lo hiciste en un momento, pero después de 2 años te apartaste de Él, te alejaste de Él. Quizás hace mucho que estás siguiéndolo a Él, pero quizás empezaste a pensar que fueron tus actos buenos que hicieron que Dios te ame. Yo no sé en qué momento estás, no sé cuál es tu situación, pero quiero animarte a que te abras el corazón a esto, que te abras el corazón a este mensaje tan claro, que nosotros no merecíamos el amor de Dios, no lo merecemos, sin embargo Él nos ama tal como somos. Y eso es algo que nos da confianza. Si vos sentís vergüenza, como dije antes, quizás tu reacción a esa frase que dije era de vergüenza, de no puede ser que Dios me ame tal como soy. Quiero decirte que Dios te ama tal como sos. Dios recibió el castigo que vos merecías, que yo merecía. Si vos estás en un momento que quizás te sentís un poco orgulloso, quizás te sentís como que vos merecías lo que Dios hizo por vos, quiero animarte a que recuerdes que es un regalo de parte de Dios. Y mi mensaje, mi único punto que quiero hacer en este día es que todos nosotros necesitamos volver a casa. Todos nosotros necesitamos volver a casa. Es lo mismo para la persona que hace mucho, que es parte de la iglesia, o la persona que nunca pisó una iglesia en su vida. Todos necesitamos volver a casa. Todos estamos en lugares diferentes, pero todos necesitamos volver. Y hay una historia que me encanta, que no tenemos tiempo para verlo en profundidad hoy, pero se encuentra en Lucas 15. Y es la historia de un hijo que dice que se fue de casa. Él tomó su herencia, se fue de casa, deshonró a su padre y dice que derrochó todo lo que tenía. Y llegó un momento en que no tenía nada, que tocó fondo. Y dice que volvió a casa porque él sabía que aún los siervos en la casa de su padre vivían mejor que él. Entonces él volvió. Y dice que el padre, cuando todavía estaba lejos, lo vio. Fue a su encuentro, lo abrazó y lo restauró a su lugar
en la familia. Qué tremendo eso. Me encanta eso porque el hijo sabía que lo único que él tenía que hacer era volver a casa. Es sencillo. También estaba el hermano más grande que este hijo. Estaba el hermano más grande que nunca se fue de casa, que siempre hizo las cosas bien. Y en un momento, cuando el padre acepta al hijo, hace una fiesta por este hijo, porque él había vuelto a casa. Y el hermano más grande dice que no quiso entrar, que se quedó afuera, que no entró en la casa porque él realmente se enojó con su padre, porque él decía, este hermano mío no merece lo que estás haciendo. Y me encanta porque el padre no lo rechazó, sino que a él también le dijo, vení, volvé a casa, vos también. Yo no quiero que pierdas de esto. Y vemos como los dos hermanos habían vivido vidas diferentes, pero los dos tenían una necesidad de volver a casa. Y yo quiero animarte a que nosotros todos, donde estemos en este momento, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, que nosotros podamos tomar ese paso de volver a casa. Y es simple, es sencillo, es simplemente decirle a Dios, Dios, acá estoy. Quizás hace mucho que no orás, quizás hace mucho que ni siquiera tenés en cuenta a Dios. Pero quiero animarte a que Dios está ahí. Dios no se alejó de vos, Dios está cerca. Muchas veces somos nosotros los que nos alejamos. Quiero animarte a que es sencillo, es simplemente decir a Dios, Dios, acá estoy. Dios, yo quiero conectar con vos de nuevo. Y en este día yo quiero hacer una oración por los dos tipos de personas. Las personas que nunca tomaron la decisión de seguir a Jesús y las personas que hace mucho que siguen a Jesús y quizás también necesitan volver a casa. Así que voy a orar. Si vos nunca tomaste la decisión, primero oremos juntos. Si nunca tomaste la decisión de seguir a Jesús, quiero darte la oportunidad. Quiero darte la oportunidad de orar una oración, de declarar algo que es un comienzo, que es un volver a casa y emprender una nueva vida con Jesús. Así que si nunca tomaste esta decisión o quizás te alejaste de Dios, quiero animarte a que ores conmigo y repitas después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque sé que moriste por mí y resucitaste en la cruz para que yo tenga vida eterna. Hoy te hago mi Señor y mi Salvador y voy a seguirte todos los días de mi vida y para siempre. Amén. Quiero felicitarte. Si tomaste esa decisión por primera vez, quiero decirte bienvenido, bienvenida a casa. Gracias por tomar esa decisión de volver a casa. Dios dice que Él festeja cuando sus hijos e hijas perdidos vuelven a casa. Y quiero animarte también. Si vos estás escuchando esto y hace tiempo que sos parte de Iglesia Eco o otra iglesia, quiero animarte a que vos también puedas volver a casa. Que nunca te olvides que esto es un camino de todos los días. Que nosotros con Dios siempre necesitamos volver a casa. Yo siempre necesito volver a casa porque es fácil desviarnos, es fácil alejarnos de Dios en el orgullo, en la soberbia, en lo que sea. Es fácil alejarnos de Dios. Quiero animarte a que te acuerdes que esto es un regalo de Él. Que esto no se trata de lo que nosotros podamos hacer o no hacer, sino que se trata de volver a casa. Y cuando nos volvemos a casa, ahí Dios se encarga de traer transformación en nuestra vida. Así que quiero agradecerte por ser parte de esto, por escucharme en este día. Yo oro que Dios usó este mensaje para bendecirte, para ayudarte en este día. Y realmente mi oración es que Dios siga trayendo nuevos niveles de libertad en nuestras vidas, nuevos niveles de gozo y realmente de vida para nosotros. Así que muchísimas gracias por escucharme. Espero que tengas una semana genial. Muchas gracias. Qué buena palabra tuvimos. La verdad que esta palabra nos va a servir en esta semana para que podamos vivir una vida especial, una vida diferente, momentos ahí de disfrutar lo que Dios está haciendo con nosotros. Y si estás pasando un momento complicado, sabe que Dios tiene lo mejor. Pero si hiciste esta decisión por Jesús en la reunión, queremos que te puedas conectar a través de nuestro teléfono que sale o nuestras redes sociales. Que nos escribas, queremos conocerte. Sí. Así que sabe que decimos que hay un lugar para vos. Muy bueno.